Pero el caranchismo, ¿no? Es lo que estaba mencionando, lo que se viene viendo desde muy temprano, la utilización y el posicionamiento, una vez más, en la teoría conspirativa, en algo que claramente no beneficia en absolutamente nada al oficialismo. Y el problema, me parece también, Víctor Hugo, así adhiero, ¿no?, a esta historia, me parece que es esa construcción del relato de querer vender la cambiada, diríamos, ¿no? Sí, pero se nota demasiado. O sea, ya es muy torpe. Es decir, abusan demasiado de pensar que sus seguidores son directamente idiotas, porque de otra manera no se puede especular. Desde el primer momento, cuando surgió la noticia de las capturas, y hay alguien que ha sido su pareja, esto es siempre un tema de celos, o de dinero, o de cosas referidas a una historia de relaciones personales, que no deja el mínimo margen para una especulación política, con alguien que no era un testigo protegido, que no fue un testigo valioso, que no determinó que alguien fuese preso, que ha caído en esta situación tan terrible estrictamente por una cuestión personal, muy dolorosa, por cierto, y van las condolencias para la familia, para su mamá, que fue la que denunció que no estaba. Y después viene todo lo demás, este estado de demencia, como para salirle al cruce a lo que está pasando con todo lo que se sabe del espionaje, con todo lo que ha trascendido del comportamiento mafioso que ha tenido el gobierno anteriormente. Pero que se aferren a esto muestra que son capaces de cualquier cosa. Si fueron capaces de inventar que el suicidio de Nisma era un crimen y construyeron alrededor de eso una historia y hasta una definición jurídica que es el más grande bochorno de la historia jurídica del país, y consiguieron que Gendarmería, que algún margen de respeto en algunos sentidos tenía, hiciera lo que hizo a las órdenes de Patricia Bullrich. Si pudieron hacer eso, claro, embalados en ese tipo de historia y siempre metidos en la necropolítica, es decir, los muertos que ayudan a llegar al poder o a sostenerlo, toda la vida han funcionado de esa manera. Desde el punto de vista humano, ya no político, son lo peor que uno puede imaginar. Pero además, Víctor Hugo, hay que hacer hincapié en esto. Hoy yo pude hablar con algunos colegas, en realidad no bastantes, pero algunos colegas que están en Calafate, y me contaban que en realidad esto es una situación, una relación que ya se conocía. O sea que a las pruebas me remito. Si uno como periodista quiere hacer una cobertura de esta noticia, lo primero que haces es ir directamente al lugar donde sucedió. Y sí, lo que dicen... No se puede ocultar ni soslayar. Claro, lo que dicen desde el lugar en donde sucedió es que ya se sabía la relación que tenía Gutiérrez con este joven de 19 años, que es mentira que este joven no tiene ninguna causa. O sea, hay un montón de detalles que se lamentablemente que no salen a la luz, pero por una decisión. Cuando yo empecé a leer lo que han dicho muchos de los integrantes pero prácticamente todos funcionaron inmediatamente en línea, con franqueza, cuesta creerlo. Cuando me dijeron que me iban a llamar, por un lado era un gusto participar y por otro una responsabilidad hacerlo, pero también es doloroso que ellos consigan fijar una agenda de un hecho humano dolorosísimo, inscribirlo en la cuestión política por lo mal que les está yendo en lo que de verdad se sabe, con pruebas y con detalles que están perfectamente corroborados y a la vista de todo el mundo en lo que se ha ido descubriendo sobre el espionaje. Y ellos encuentran esto como una tabla de salvación, ven la chance de saltar un puente y empezar por otro lado, hacer ellos los que puedan acusar, hacer ellos los que puedan inculpar nuevamente con un sentimiento político. Esta gente es hija del suicidio de Nisman, del accidente de Once, de cada uno de los episodios descabellados que consiguieron tratar de presentar siempre bajo un doloroso fraude a la sociedad, algo que les podía convenir sacando ventaja del desprestigio en el que hundían a los demás. Y en eso estamos inscritos nuevamente, no hay un solo elemento que permita entender esto como algo que tenga alguna conexión con lo que políticamente ellos quieren especular. Lo van a hacer sin convicción porque no tienen de nada de dónde tomarse, no hay forma de que ellos, cada uno de los que fue firmando en el día de hoy mails y tweets, etcétera, ahí aparecía hasta Sapsay,
que es un hombre que conoce bien de lo que son este tipo de situaciones. Él ha pasado también por circunstancias muy complejas. Laura Alonso apareciendo para decir que esto es gravísimo desde el punto de vista político, jugando con el hecho de haber sido secretario de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, es una cosa, pero entendiendo desde ya cómo se produjo el episodio. Entonces cuesta mucho transitar por este tema, porque estamos desmintiendo una mentira brutal que en sí misma, en su vientre, tiene como viajera la impugnación de cualquier cosa que puedan decir. Lo que ha dicho el secretario de Justicia sobre que hacer conjeturas y una inmediata vinculación política con la muerte de Fabián Gutiérrez habla de la bajeza de la oposición. El macrismo rompió todos los límites del sistema democrático. Lo deben tener en Twitter a Juan Martín Mena. Lo ponemos ahora, ¿te parece? ¿Lo escuchamos? Ahí lo tenemos para compartir. La irresponsabilidad que no reconoce límites respecto de algunos funcionarios o dirigentes del gobierno anterior. Realmente tener que opinar en un hecho que no lleva ni siquiera, creo que 48 horas, en el que hasta el momento ni siquiera se sabe qué pasó con esta persona, tener que andar haciendo esas conjeturas y esa inmediata manipulación, intento de manipulación política sobre un hecho criminal, creo que habla de la bajeza y la irresponsabilidad de esta gente. Ahí lo estábamos escuchando al secretario de Justicia, Juan Martín Mena, justamente lo que mencionabas, ¿no? Hablaba de la bajeza por parte de este sector de la oposición, un vasto sector, no todos obviamente. Irresponsabilidad por la utilización política. Sí, ¿no? Una de las construcciones que han hecho pasa por el tema de quién es la fiscal, que es la hija de Alicia Kirchner. Pero este es un caso clarísimo de algo que está en manos del juez, es el juez el que interviene, el que ha tomado toda la gestión, es casi una figura lateral, en este caso la de la fiscal. No hay mucho más que decir ni que aportar a un caso que aparece completamente claro como una cuestión pasional, personal, no sé exactamente, hasta me da pudor, me da vergüenza en el momento de tanto dolor tener que ir por los detalles tan solo para explicar de qué se trata, sin el ánimo de perturbar ni hacer sufrir a la familia de la persona víctima de esto tan terrible. Pero no hay más remedio, las circunstancias obligan a explicar, y entonces en eso uno tiene que ir señalando la claridad de los hechos, la evidencia de los mismos y la falta de tino, de pudor, de calidad humana. Yo creo que el tema que tenemos que revisar alguna vez de los integrantes del PRO, Patricia Bullrich, toda esa gente que se ha mencionado, el alineamiento periodístico que seguramente se ha producido. Yo miré un ratito de TN en un zapping para ver cómo se comportaban. Digo, alguna vez tendrán un poco de decoro, pero para nada. Estaba mirando a uno de los mejores de ellos, a uno que por lo menos es un poco más prolijo en lo que hace o trata de serlo, pero en las preguntas que le hacían a la persona que estaba afuera, estaba el deseo de mantener la información por el lado imposible. Yo decía, ¿cómo es que han bajado tanto en su nivel los periodistas? ¿Cómo es que porque saben que alguien que necesita que esto sea por lo menos una confusión puede portarse de esa forma? Porque es una vergüenza también como se portó. Entonces, entre los periodistas, lo que van a decir esta tarde, el programa que construirán en otro determinado momento, el atrapar la atención de gente que está débil mentalmente para poderles creer, como algunos evidentemente les creen. Es decir, jugar a que la gente vea lo que ellos quieren que vea, la gente finalmente crea que ve eso y lo conviertan en un hecho objetivo. Y va a suceder, porque si pudieron ponerlo de pie a Nisman después que se pegó el tiro en el baño, lo levantaron, metieron 2 tipos en el baño, lo mataron esos 2 individuos, en un inmenso charco de sangre consiguieron salir con la puerta cerrada por donde no pasaba un pájaro. Ellos sacaron 2 personas, 2 seres humanos, y los hicieron salir del departamento y cerrarlo por dentro, los hicieron salir del edificio sin que nadie los viera, recorrieron todo lo que significa autopsias hechas en el momento, refutándolas con autopsias que no existieron, que nunca pudieron hacer.
son capaces de cualquier cosa y convirtieron esto en un hecho objetivo con el único razonamiento de que si Nisman había denunciado a la presidenta y lo mataban, bueno, estaba claro para ellos el asunto y lo convirtieron en un hecho objetivo. Es mucho el poder. A mí me da, por un lado, también miedo, me da miedo humanamente, me da miedo lo que el otro yo de mi persona está diciendo, porque estoy tratando de mantener un equilibrio en el lenguaje y en el pensamiento para seguir una línea y ayudar a la gente a pensar y no recorrer el camino de ellos que está transido de odio, de especulaciones, de una falsedad que no tiene límite. Entonces, yo digo que miraba a uno de los que tengo levemente un mejor concepto del comportamiento que pueden tener en TN. No quiero pensar lo que habrá sido después, porque cuando vi el recorrido que estaba haciendo, me dio vergüenza humanamente, porque yo he sido conocido de esa persona, alguna vez trabajábamos en la misma radio, y esto, de ver ese comportamiento, digo, ¿pero a dónde se puede llegar? ¿Cuánto puede caer un periodista? Y después tenemos la política, que finalmente no justifica que porque es política y no periodismo se pueda caer tan bajo como cae Bullrich, como cae cada uno de los personajes que inmediatamente sacaron tuit. Laura Alonso, por supuesto, no se podía perder si hay una cloaca por la cual caminar, cuanto más maloliente sea el aire que ellos quieren hacerle respirar a la gente, todavía mejor. Así que todo lo que puedo decir es esto, lamentando que sea tan claro, por otra parte, que ni siquiera hay que entrar en elementos sofisticados del pensamiento para poder conducir a la gente a pensar mejor en el sentido de pensar lo que verdaderamente es.